El olor a aceite quemado, a especias reducidas y a un denso, palpable miedo se mezclaba en el aire saturado de la cocina de El Jardín del Chef. No era solo el calor físico que emanaba de las parrillas industriales y los hornos a máxima potencia, sino una presión invisible, casi tangible, que se acumulaba en cada roce, en cada movimiento apurado, en cada mirada esquiva. Era en este infierno blanco de acero inoxidable y azulejos donde la dignidad no se servía, se trituraba día tras día. Y aunque todos lo presenciaban, nadie, absolutamente nadie, se atrevía a quebrar el silencio. Nadie, excepto, quizás, él. Óscar, el testigo silencioso, el hombre que veía la injusticia con una claridad perturbadora, pero cuya voz parecía ahogada por una timidez patológica. Un joven que cargaba un secreto profesional y personal infinitamente más poderoso que la jerarquía de aquella cocina. Un secreto que estaba a punto de detonar. Eran las 11:30 de la mañana. El pulso del servicio de almuerzo, la hora de la verdad, estaba a segundos de acelerarse hasta la taquicardia. Elena, la cocinera, una mujer de 45 años con las manos curtidas y el rostro marcado por el vapor y las largas jornadas, era el motor implacable de la línea de producción. Sus ojos, que alguna vez debieron brillar con el orgullo de su arte, estaban ahora velados, reflejando la luz cruda del extractor. Se movía con la precisión de un autómata que no tiene permitido el fallo, porque en ese campo de batalla, un error era el preludio de una tortura psicológica. Frente a ella, vigilando, siempre al acecho, estaba Ricardo, el supervisor, joven, engreído, con un traje de chef inmaculado que parecía una armadura contra el sudor y la moral. Ricardo no cocinaba, ejercía el control, y su método preferido de control era el desprecio constante y los gritos cortantes que transformaban el ambiente laboral en una trinchera emocional. Su sola presencia irradiaba una toxicidad que se adhería a las paredes. «Elena, otra vez esa salsa está aguada. ¿Acaso has olvidado la diferencia entre una reducción para un cliente de este nivel y una sopa de fideos para un comedor de beneficencia?» La voz de Ricardo era un látigo audible. No era una corrección técnica, sino una embestida personal, una humillación disfrazada de supervisión. Tomó el cucharón de la salsa bechamel que Elena había preparado para los canelones y con un movimiento deliberadamente agresivo y teatral, la arrojó de vuelta a la olla, salpicando el frente limpio del uniforme de Elena. Elena sintió el calor en la piel, un calor que era secundario al ardor de la vergüenza. Apretó la mandíbula hasta que dolió, tragándose el enésimo grito que pugnaba por salir. Su mente, sin embargo, era un torrente de réplicas feroces. «Llevo cocinando 20 años. Hago esta receta con los ojos cerrados. Usted está buscando excusas, Ricardo. Solo quiere verme doblegada». Pero de sus labios solo salió el eco de la servidumbre. Limpió la mancha con un paño tembloroso y pronunció el murmullo obligatorio. «Lo siento, chef Ricardo, la corregiré de inmediato». La palabra chef sonaba en su boca como una soga apretándose. A pocos metros, en la estación de lavado de platos, inmerso entre el vapor espeso y el cloqueo del agua, estaba Óscar. Un hombre delgado, con gafas que se empañaban constantemente, de unos 20 y pico años, cuya existencia era tan silenciosa que casi se fusionaba con el ruido de la maquinaria. Óscar era la verdadera grabadora humana de la cocina. Él no solo observaba los actos de Ricardo, sino que sentía la opresión de Elena como una punzada física en el pecho. Su postura era encorvada, sus manos, siempre rojas por la humedad, tiritaban levemente, no por el agua fría, sino por una indignación helada y contenida. Era el observador oculto, el punto ciego donde la injusticia se procesaba en silencio absoluto. Óscar no era cobarde en el sentido tradicional.
Su timidez era una condición que lo paralizaba socialmente. Su fobia le impedía alzar la voz, confrontar, incluso establecer contacto visual prolongado. Se sentía prisionero dentro de su propio cuerpo, un testigo mudo condenado a la impotencia. Sin embargo, detrás de esa fachada de fragilidad, residía un poder que Ricardo, ni el dueño del restaurante, podían siquiera sospechar. Óscar era, secretamente, un genio de la programación de sistemas complejos, el heredero a regañadientes de una empresa de desarrollo de software que había revolucionado la logística. Su trabajo como lavaplatos era un autoexilio, un castigo que se había impuesto a sí mismo tras una tragedia personal y profesional. Su presencia allí era una penitencia, un refugio en el anonimato. Ricardo soltó una risa seca, un sonido áspero que rompía la tensión. «No me pidas disculpas, Elena. Hazme el favor de no destruir mi reputación con tu ineptitud». Se giró sobre sus talones, ajustando la pañoleta en su cuello con un gesto pomposo, como si hubiera terminado una operación quirúrgica vital. La temperatura en la cocina descendió varios grados. Los demás empleados se encogieron, mirando hacia sus estaciones, evitando cruzarse con la mirada humillada de Elena. El miedo a ser el próximo blanco era el pegamento que mantenía unido a aquel equipo. Elena se inclinó sobre la olla, sus ojos ahora secos. La mano manchada de salsa restregaba el borde del metal con una furia silenciosa. La humillación se había solidificado en una roca pesada en su estómago. Necesitaba ese empleo. Sus 2 hijos, que soñaban con estudiar, dependían de cada céntimo. No podía protestar, tenía que aguantar. Óscar, en su rincón, fregaba un plato de forma obsesiva, aplicando una fuerza innecesaria. Sus gafas se deslizaron. Observaba la espalda tensa de Elena, su alma hecha trizas por la crueldad gratuita. En ese instante, la promesa que había estado germinando en su mente floreció en una determinación silenciosa. No haría escándalo, no alzaría la voz, pero usaría su poder oculto, su única y verdadera arma para hacer justicia. El testigo silencioso había activado su protocolo. La cuenta atrás para la revuelta moral había empezado. La rutina del El Jardín del Chef era un circuito de degradación constante. Durante las siguientes 3 horas, mientras el restaurante se llenaba, Ricardo se dedicó a intensificar su campaña de terror psicológico. Merodeaba cerca de Elena, criticando cada plato que ella emplataba, no por fallas objetivas, sino por la necesidad enfermiza de dominar y de reafirmar su insignificante superioridad. «Esto tiene exceso de ajo. Estás cocinando para espantar vampiros, Elena, o para una mesa que paga $300 por persona», le espetó, incluso cuando un cliente de la mesa 12 había elogiado el toque mediterráneo del plato. Ricardo ignoró el comentario, distorsionando la realidad para mantener su narrativa de superioridad. Elena sentía el cuerpo más pesado que el delantal húmedo que llevaba. Pensaba en el alquiler, en el rostro sonriente de su hijo menor, en cómo la factura de la electricidad había llegado con un aviso de corte. Se aferraba a esas imágenes como un náufrago a una tabla. La presión la hacía dudar de sus propias habilidades, un efecto secundario de la manipulación constante. ¿Será que me estoy volviendo vieja? ¿Será que ya no sirvo?, se preguntaba, mientras su mano, temblando ligeramente, añadía un poco más de pimienta a un guiso. Óscar, con su cabeza gacha, escuchaba todo. El sonido del agua, el choque de los cubiertos, el siseo de la plancha. Para el resto, era ruido de fondo. Para él, eran capas de un paisaje sonoro de opresión. Mientras fregaba incansablemente, su mente, la de un brillante ingeniero de sistemas, operaba a máxima velocidad. Óscar estaba utilizando su tiempo libre,
las escasas horas de la noche en su miserable apartamento, para un proyecto que había iniciado hace semanas, un análisis de la infraestructura digital del El Jardín del Chef. Desde su posición humilde, había notado los patrones de comportamiento de Ricardo, la manera en que usaba las tabletas de pedidos, cómo manipulaba el sistema de inventario y, lo más importante, cómo se jactaba en voz baja con el sommelier de su influencia con el dueño, el señor Guzmán. Su secreto no era la riqueza, sino su habilidad para entrar y salir de cualquier red digital sin dejar rastro. Su autoexilio lo había llevado a trabajar en el lado oscuro de la ciberseguridad antes de su retiro, y esa habilidad no se oxidaba. Óscar había comenzado a minar datos. Había instalado un sniffer pasivo en el router de la oficina de Ricardo, aprovechando un descuido en la seguridad del Wi-Fi de empleados. Había estado recolectando información, correos electrónicos, historial de navegación, transacciones en el punto de venta, POS, y crucialmente, grabaciones de audio ocasionales de las videoconferencias de Ricardo. Su objetivo inicial era solo entender la cultura de la empresa, pero el trato a Elena lo había convertido en una misión de justicia. «Mira esto, Óscar», dijo el ayudante de camarero, un chico nuevo llamado Diego, acercándose a la estación de lavado con un balde lleno de copas. Diego no había visto el incidente de la salsa, pero sentía el ambiente pesado. «Elena se ve muy mal. Ricardo la está matando lentamente. Ojalá alguien hiciera algo». Óscar se limitó a asentir con la cabeza, sus ojos fijos en la espuma. No podía hablar, su garganta se cerraba, pero su asentimiento no era de resignación, sino de confirmación de un plan en marcha. Le pasó a Diego un trapo limpio, sin decir una palabra. Diego se fue, pensando, «Pobre hombre, tan tímido que ni puede hablar. Debe sufrir mucho viendo todo esto». El mundo exterior malinterpretaba la pasividad de Óscar como debilidad, pero él la usaba como un escudo. Esa tarde, la humillación alcanzó un nuevo nivel. Ricardo trajo a un inversor potencial, un hombre de negocios vestido de lino caro, y decidió hacer un tour teatral por la cocina. Se detuvo justo enfrente de Elena, que estaba concentrada cortando vegetales. «Y aquí, señor Valdés, tenemos a Elena», anunció Ricardo con una sonrisa falsa que no llegaba a sus ojos. «Una empleada con muchos años, lo cual es bueno para la estabilidad, pero digamos, con ciertas deficiencias que el tiempo no ha corregido. A veces, la experiencia se convierte en terquedad. Hay que vigilarla de cerca». Elena sintió la sangre subirle a la cara. Ser criticada en privado era una cosa, pero ser exhibida como un ejemplar defectuoso frente a un extraño era el colmo. El cuchillo en su mano se detuvo abruptamente. El señor Valdés, incómodo, solo asintió con una cortesía distante. Ricardo no le dio tiempo a Elena de reaccionar. «Continúe con su trabajo, Elena. Tenemos invitados importantes. No vaya a arruinar mi presentación con su habitual falta de atención al detalle». El inversor fue arrastrado por Ricardo hacia el área de pastelería, pero el daño estaba hecho. Elena, por primera vez, no pudo contener el temblor. El cuchillo se le resbaló de la mano y cayó con un ruido sordo sobre la tabla. Ella se llevó las manos a la cara, no para llorar, sino para ocultar una expresión de dolor tan profunda que parecía estar al borde del colapso. Óscar, al oír el ruido del cuchillo, sintió un escalofrío de rabia que le recorrió la espalda. Era la gota que colmaba el vaso. Vio a Elena apoyarse en la encimera, su cuerpo entero una estatua de humillación. Él desvió la mirada hacia el techo, hacia la rejilla de ventilación donde había discretamente colocado un pequeño dispositivo de grabación de audio con un micrófono direccional. Lo había programado para activarse con palabras clave específicas, y la palabra ineptitud era una de ellas. En su mente, una línea de código se cerró.
El proceso de recolección de pruebas estaba completo. La hora de la justicia se acercaba, y no sería con gritos, sino con la frialdad de los datos. Esa noche, a las 10:45 p.m., mucho después de que los últimos lavaplatos se hubieran ido y la cocina estuviera sumida en un silencio inquietante, Oscar no estaba fregando. Estaba en su apartamento, un espacio minúsculo en el tercer piso de un edificio viejo, iluminado únicamente por el resplandor azulado de su monitor. La atmósfera allí era diametralmente opuesta a la de su vida diurna. Aquí, Oscar no era el lavaplatos tímido, era Cypher, un arquitecto de sistemas que podía navegar por la infraestructura digital del mundo como un fantasma. Su estación de trabajo era una configuración espartana pero potente: 2 monitores, un teclado ergonómico y el viejo laptop que había escondido en el vestuario. En sus pantallas, la vida digital de El Jardín del Chef se desplegaba ante él como un mapa. Había pasado las últimas semanas entendiendo la arquitectura del abuso de Ricardo. La humillación de Elena no era un acto impulsivo, era una estrategia. Los correos interceptados revelaron que Ricardo estaba, de hecho, robando pequeñas cantidades de dinero de las cuentas del restaurante, inflando costos de inventario y desviando pagos de proveedores. Pero el robo de dinero no era la única revelación, el robo de la dignidad era peor. En un archivo cifrado en su escritorio, Oscar tenía una cronología de audio y video, audios de humillación, más de 20 clips de Ricardo gritando a Elena y a otros empleados. Pero había un audio en particular que lo hizo apretar los puños. La conversación de Ricardo con el dueño, el señor Guzmán, donde Ricardo se atribuía el mérito de una reducción de costos que Elena había sugerido hacía meses, y luego se quejaba de la mala actitud de la cocinera. Imágenes del fraude. Capturas de pantalla del sistema POS que mostraban a Ricardo alterando manualmente las propinas electrónicas, quedándose con un porcentaje de lo que correspondía a los camareros. El robo no era solo a la empresa, sino a los más vulnerables. El secreto de la receta. Ricardo se jactaba en un correo a un amigo de haber tomado la receta estrella de Elena para un concurso culinario que planeaba ganar en otra ciudad, presentándola como propia. La deshonestidad era total. Oscar se quitó las gafas, frotándose el puente de la nariz. La ironía de su situación lo golpeó. Él, que podía diseñar sistemas de seguridad para bancos, estaba fregando platos. Pero esa humilde posición le había dado una perspectiva única: la invisibilidad. La razón de su autoexilio era un secreto mucho más oscuro. Años atrás, en su apogeo como programador, un bug menor que él había pasado por alto en un sistema de logística médica causó un retraso crítico en la entrega de suministros. El resultado fue la pérdida de vidas. El trauma lo destrozó. Se culpó a sí mismo por haber priorizado la complejidad sobre la seguridad básica. Había renunciado a su fortuna, buscando una vida simple y punitiva donde sus errores solo afectaran su propia persona. Pero al ver a Elena, la culpa y la pasividad chocaron con un impulso más fuerte: la necesidad de justicia. Su silencio ya no era protección, era complicidad. Oscar comenzó a tejer su red. Abrió un programa de codificación que había diseñado él mismo, su caja de herramientas de Cypher. No iba a extorsionar ni a exponer a Ricardo en un foro público. Iba a usar el sistema que Ricardo creía dominar para volverse contra él. Su primer paso fue sutil. Accedió a la red de la empresa y alteró de forma indetectable el acceso de Ricardo a ciertos archivos de inventario. El objetivo era crear confusión, plantar las semillas de la duda en la mente del dueño. Luego preparó el plato fuerte: un informe cifrado que contenía todas las pruebas, incluyendo los audios de humillación. Pero
¿Cómo entregarlo? Si se lo daba directamente a Guzmán, Ricardo, con su habilidad para la mentira, podría acusar a Óscar, el lavaplatos, de piratería informática, arruinando su vida de anonimato. La revelación debía ser impersonal, inevitable e irrefutable. Mientras el código se compilaba, Óscar sintió el temblor de la rabia, la misma rabia que había visto en los ojos reprimidos de Elena. Se levantó y caminó hasta la ventana. La ciudad dormía. Pensó en Elena, levantándose al alba para tomar 2 autobuses para llegar a tiempo, solo para ser tratada como basura. La justicia no se trata de quién tiene más dinero, sino de quién tiene la verdad mejor articulada. Óscar volvió a su teclado. El plan se perfeccionó. No solo revelaría el fraude, sino que lo haría en el momento de mayor exposición de Ricardo. El viernes por la noche, durante el servicio de cena, el más concurrido de la semana. Antes de acostarse, programó una serie de scripts de vigilancia para monitorear el comportamiento de Ricardo y asegurarse de que su plan funcionara. Se sintió, por primera vez en años, no como un fugitivo de su propia mente, sino como un guardián de una justicia largamente postergada. Su timidez se mantenía intacta, pero su voluntad había despertado con una fuerza incalculable. La espera iba a ser la parte más difícil. Los días siguientes fueron una tensa calma antes del huracán. Elena continuaba su rutina, cada vez más aislada. Ricardo, sintiéndose invencible, aumentó su arrogancia. Había notado pequeños fallos en el sistema de inventario, las sutiles alteraciones de Óscar, pero los atribuyó a un glitch, ignorando la posibilidad de que fuera un ataque. Su ego era su punto ciego más grande. La tensión en la cocina era un plato en sí mismo, servido frío. Los demás empleados, especialmente los meseros que también eran víctimas de las propinas robadas por Ricardo, comenzaron a murmurar. El staff se había polarizado. Algunos admiraban en silencio la resistencia de Elena. Otros, por miedo, se alineaban con Ricardo. Un martes, en el cuarto de descanso, Elena recibió una llamada de su hijo mayor. La beca que tanto esperaban para sus estudios se había retrasado por un problema administrativo. Necesitaban el dinero del préstamo ahora. Elena colgó, su rostro pálido. La presión se había duplicado. Al verla tan vulnerable, su compañera de trabajo, Lucía, se acercó. «Elena, tienes que hablar, tienes que ir con el señor Guzmán», dijo Lucía en voz baja. «Este hombre te va a enfermar. Lo que te hace no es normal». Elena suspiró, un sonido de derrota. «¿Y qué va a hacer Guzmán? Ricardo es su mano derecha. Yo soy solo la cocinera que puede ser reemplazada con un anuncio en el periódico. Si me quejo, me despide y me acusa de sabotaje. No puedo arriesgarme, no por ahora». Lucía se mordió el labio, entendiendo la desesperación de Elena. La injusticia tenía un precio muy alto para quienes dependían de ella. Mientras tanto, Óscar continuaba su doble vida. Durante el día, se concentraba en ser el lavaplatos más eficiente y silencioso. Ricardo, irónicamente, apenas lo notaba, lo cual era perfecto. Su invisibilidad era su camuflaje. Por las noches, ultimaba los detalles. Había escrito el texto que acompañaría a la revelación, un manifiesto conciso sobre la dignidad en el trabajo. El dilema moral de Óscar no era si exponer a Ricardo, sino cómo hacerlo sin destruir su propia identidad secreta. Si se revelaba como un hacker experto, su pasado volvería para atormentarlo. Necesitaba que la justicia fuera ejecutada por los propios datos, sin la necesidad de una voz o un rostro. El plan de Óscar era un acto de justicia digital pasiva. Decidió que el informe no se enviaría desde su computadora. Lo haría a través de una cadena de servidores proxy y un bot que él había codificado, diseñado para simular una auditoría interna automatizada
que se activaba con ciertas irregularidades. El informe aparecería en el correo electrónico de Guzmán, no como un ataque, sino como una función del sistema de seguridad de la empresa. El miércoles, Óscar tuvo que enfrentarse a una prueba de fuego. Ricardo se acercó a la estación de lavado para buscar una jarra limpia y se detuvo, observando a Óscar por primera vez con cierta malicia. «Oye, chico silencioso, ¿tú has visto algo raro en la cocina últimamente? ¿Alguna de estas damas con problemas de actitud?» Ricardo buscaba información, esperando que Óscar, por su timidez, soltara un chisme o un asentimiento. Óscar levantó la mirada por un instante, sus ojos fijos en la solapa de Ricardo, no en sus ojos. Se limitó a decir, con una voz apenas audible, la única frase que había practicado: «Solo veo platos, chef Ricardo». La respuesta, aunque corta, fue perfecta. Ricardo se rió, un bufido. «Bien dicho, sigue lavando. Los que solo lavan platos no tienen que preocuparse por las grandes cosas». Ricardo se fue, sintiéndose superior. No sabía que el lavaplatos acababa de decirle, con ese murmullo, que era invisible para él, el predador, y que esa invisibilidad era su condena. Óscar regresó al agua, su corazón latiendo con fuerza. Había superado la prueba, había confirmado que Ricardo no lo consideraba una amenaza. El viernes, la verdad explotaría. Llegó el viernes. El restaurante bullía de actividad. La cocina era un manicomio bien orquestado. Ricardo estaba de humor particularmente festivo. Iba a asistir a un evento importante esa noche y ya se veía a sí mismo como un chef de renombre. Su arrogancia era una burbuja a punto de estallar. Elena, por su parte, estaba al límite. Había estado despierta toda la noche, preocupada por el dinero, y su concentración se resentía. Estaba cortando cebollas para una sopa y accidentalmente se hizo un pequeño corte en el dedo. No grave, pero la vista de su propia sangre la hizo flaquear. El agotamiento era total. «¡Maldita sea, Elena!», gritó Ricardo al ver la pequeña mancha de sangre. «¡Contaminando la comida! ¿Acaso quieres que cierren el lugar por tu negligencia? Ve a limpiarte y date prisa porque no tengo a nadie para cubrirte». Elena se quitó el guante de látex, se vendó el dedo tembloroso y se dirigió al baño, sintiéndose la persona más inútil del mundo. La humillación ya no era una emoción, era una condición física que la estaba consumiendo. Al pasar por la despensa, se cruzó con Óscar, que estaba apilando vasos. Ella ni siquiera lo vio. Estaba en un estado de túnel mental. Óscar, al ver la expresión de derrota total en el rostro de Elena, sintió que el tiempo se acababa. Era ahora o nunca. Eran las 7:30 p.m. El pico de la cena. El restaurante estaba lleno. El dueño, el señor Guzmán, estaba en su oficina preparándose para recibir a un socio importante. En el cuarto de descanso, Óscar, fingiendo tomar un descanso, activó el bot. Accedió al sistema de punto de venta, POS, y en lugar de que el sistema ejecutara su reporte normal de ventas, su bot inyectó el código que liberaría el informe. El informe, diseñado para parecer un archivo de auditoría cifrado, aterrizó en la bandeja de entrada de Guzmán con el asunto: alerta de irregularidades críticas de sistema, acceso de nivel 4 requerido. Guzmán, un hombre que confiaba ciegamente en sus sistemas, abrió el correo inmediatamente. El archivo adjunto se abrió en una interfaz diseñada por Óscar que se veía exactamente como el software de seguridad de la empresa. Lo que Guzmán vio fue una cataratas de datos, transacciones fraudulentas. El informe detallaba el desvío exacto de propinas y el inflado de inventario realizado por la cuenta de usuario de Ricardo. Archivos de audio incriminatorios,
En un solo clic, Guzmán reprodujo el audio de Ricardo burlándose de Elena frente al inversor, y luego el audio clave. Ricardo planeando vender la receta de Elena a un competidor. El manifiesto de la dignidad. El reporte concluía con un párrafo sin firma. La integridad de una empresa no se mide en sus ganancias, sino en cómo trata a su personal más humilde. La señora Elena, cocinera principal, no solo ha sido objeto de abuso verbal sistemático, sino que sus contribuciones han sido robadas y usadas por su supervisor. Las pruebas están adjuntas. Se recomienda una acción inmediata para restaurar la justicia y la ética laboral. Guzmán se quedó paralizado. Su rostro pasó del desconcierto a la furia hirviente. No era solo el robo, era la traición y la toxicidad que habían invadido su cocina. La fuente del informe parecía ser el sistema de seguridad central. ¿Quién lo había activado? No importaba. Los datos eran irrefutables. En la cocina, la acción continuaba. Elena había vuelto. Su rostro era una máscara de estoicismo. Ricardo estaba revisando los pedidos con un aire de absoluta complacencia. De repente, la puerta de la oficina se abrió con fuerza. Guzmán entró en la cocina, su rostro rojo. El ruido y la furia en sus ojos detuvieron el movimiento de todos. Los cocineros, meseros y ayudantes se quedaron en silencio. Guzmán caminó directamente hacia Ricardo. «Ricardo, venga a mi oficina, ahora». Su voz era baja, tensa, pero cargada de una amenaza que heló la sangre de Ricardo. Ricardo, confiado, sonrió y se ajustó el delantal. «Claro, chef Guzmán». «¿El nuevo inversor?» «Solo un momento, termino de revisar la mesa 20. «¡No! ¡Ahora mismo!» Guzmán agarró el brazo de Ricardo con una fuerza inesperada y lo arrastró hacia el fondo. El silencio en la cocina era ensordecedor. Los empleados se miraban, confundidos. Nadie entendía lo que acababa de pasar. Óscar, en su rincón, se mantuvo inmóvil, fregando. El agua caliente en sus manos se sentía como una absolución. Había ejecutado la justicia sin decir una palabra, sin alzar la voz. El enfrentamiento en la oficina fue brutalmente rápido. Guzmán no permitió que Ricardo se defendiera. Encendió el audio del robo de las propinas y el del plan de vender la receta de Elena. «No pierda el tiempo, Ricardo. Su cuenta de usuario fue el origen de estas transacciones. Sus palabras son su condena. No intente culpar a nadie más». Ricardo palideció. Intentó una defensa patética. «Esto es un montaje, chef. Alguien está hackeando el sistema. La cocinera, Elena, me odia. Ella debe haberlo hecho. Es vieja y está resentida». Guzmán no se dejó engañar. «Elena, ¿la persona a la que has humillado hasta la médula? El informe que tengo no tiene nombre, Ricardo. Es el sistema, es la verdad». En ese momento, Guzmán llamó a seguridad. Le ordenó a Ricardo que se quitara el uniforme y se fuera del restaurante de inmediato. Su acceso a todos los sistemas fue revocado con un solo clic de Guzmán. Ricardo salió de la oficina, ya sin su uniforme de chef, con su ropa de calle, su rostro una máscara de furia y derrota. Al verlo, el silencio de la cocina se rompió. Ricardo se detuvo justo antes de la salida, buscando un chivo expiatorio. Vio a Elena, que regresaba de la estación de platos. «¡Tú, bruja!», gritó Ricardo, su voz cargada de veneno. «¡Esto es tu culpa! ¡Me has saboteado!». Elena se detuvo en seco. Por primera vez en meses, el miedo no la paralizó. Ella, con la dignidad recién encontrada, respondió, su voz firme y un poco ronca, pero clara. «Yo solo cocino, Ricardo. La comida es mi trabajo. Su podredumbre es su propia creación». El asombro fue total. Los otros empleados intercambiaron miradas. La cocinera silenciosa acababa de enfrentarse al tirano caído. Ricardo,
Fuera de sí, se abalanzó hacia ella, pero los guardias de seguridad lo detuvieron. «Te juro que me las pagarás», gritó mientras era escoltado fuera del restaurante, su carrera y su reputación hechas añicos por una auditoría digital. Guzmán regresó a la cocina. Vio el rostro de Elena, ahora lleno de una mezcla de shock y alivio. Miró a su alrededor a los otros empleados, cuyos ojos hablaban de meses de sufrimiento. «Escúchenme bien», dijo Guzmán con la voz quebrada por la vergüenza. «Lo siento, lamento no haber visto lo que estaba sucediendo aquí. Ricardo ha sido despedido de inmediato y se enfrentará a cargos legales por fraude y robo de propinas. Este restaurante será un lugar diferente a partir de hoy». Se acercó a Elena. La humillación de minutos antes se transformó en un reconocimiento público. «Elena, sé que la receta de la sopa de cebolla gratinada es tuya, es la mejor que hemos tenido, y sé que has sugerido mejoras que Ricardo ignoró. A partir de mañana, tú eres la jefa de cocina interina, con el salario correspondiente, y esa receta ahora lleva tu nombre en el menú. Mereces más que esto, mucho más». Elena, por primera vez en años, permitió que las lágrimas corrieran libremente. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación. La cocina aplaudió, no por el ascenso, sino por la justicia moral finalmente entregada. Óscar, en su rincón, vio la escena, el aplauso, la emoción de Elena, y sintió una satisfacción profunda, silenciosa. Su trabajo estaba terminado, no necesitaba reconocimiento. Su única recompensa era ver la dignidad de Elena restaurada. El día después fue extraño, pero esperanzador. Elena llegó como la nueva jefa de cocina. Se movía con una autoridad tranquila, dando órdenes con respeto y recibiendo el mismo a cambio. El ambiente había cambiado radicalmente. El aire ya no era denso, era respirable. Guzmán, profundamente avergonzado, implementó cambios inmediatos, un sistema de denuncia anónima y un nuevo protocolo para la distribución de propinas supervisado. El restaurante se esforzaba por redimirse. Elena, en su nuevo cargo, se acordó del hombre silencioso. Fue a la estación de lavado de platos, donde Óscar se concentraba en su trabajo. «Óscar», dijo ella con una voz suave y amable. Óscar se sobresaltó ligeramente, quitándose las gafas. «Sí, Elena, quiero agradecerte». Ella lo miró a los ojos por primera vez, y él no se retiró. «Sé que has visto mucho, y sé que tu silencio no era indiferencia. Gracias por quedarte». Óscar sintió un nudo en la garganta. Quería decirle que no había sido solo un testigo, había sido el arquitecto de la caída de Ricardo. Quería confesar su secreto, pero el miedo a su pasado lo detuvo. Se limitó a sonreír tímidamente. «Hago mi trabajo, Elena». Elena asintió. Entendió el silencio. Ella no insistió. Ella solo sabía que la justicia, de alguna manera, había llegado a través de aquel rincón humilde. «Como jefa, necesito a alguien confiable. ¿Te gustaría ser el encargado de inventario? Es menos físico, más administrativo, y te daría acceso a los sistemas para que no haya más glitches». La oferta era más que un ascenso. Era una oportunidad para Óscar de usar su mente incluso en su autoexilio. Era una forma de redención velada. «Acepto», susurró Óscar. Era la palabra más importante que había dicho en meses. Óscar dejó el delantal de lavaplatos. Se movió a su nuevo puesto, con acceso al backend del restaurante, su verdadero campo de juego. Su timidez no desapareció, pero encontró un propósito. Usaría su poder para asegurar que la justicia, la que él había entregado, fuera la nueva norma. Los días se convirtieron en semanas. Ricardo intentó demandar,
pero el informe de auditoría de Oscar era una pared impenetrable de datos que probaban su culpabilidad. Él se desmoronó. Elena prosperó. Sus recetas, ahora valoradas y respetadas, se convirtieron en el alma del restaurante, atrayendo a nuevos clientes. Sus hijos estaban orgullosos. Había recuperado su dignidad y su valor. Oscar se convirtió en la sombra silenciosa de la empresa, el protector invisible de la ética laboral. Nadie sabía quién era realmente el lavaplatos que se había convertido en encargado de inventario. Nadie lo sabría jamás, pero su justicia había cambiado el rumbo de muchas vidas. Y aquí vemos, amigos, que la injusticia laboral, la humillación sistemática, no es solo un problema entre un jefe y un empleado. Es un veneno que corroe la moral de toda una comunidad, pero a veces la verdad no necesita un grito ensordecedor para ser revelada. A veces la justicia llega en el lenguaje más frío y preciso de todos, los datos. Llega a través de los ojos de alguien que parecía invisible, alguien que guardaba un poder en su silencio. Si alguna vez te has sentido como Elena, atrapado en un ciclo de humillación, recuerda que el silencio también puede ser una estrategia y que la verdad, por más oculta que esté, siempre encuentra un camino para emerger. La dignidad no se negocia. Y si esta historia te ha resonado y crees en la justicia moral, no olvides suscribirte a Historias de Tiempos Actuales. Tu apoyo ayuda a que estas historias de revuelta silenciosa sigan llegando a más personas. Pasaron 6 meses. El Jardín del Chef ya no era un lugar de miedo, sino un restaurante con una cultura laboral restaurada. La cocina, bajo el liderazgo tranquilo pero firme de Elena, era un hervidero de colaboración. Los empleados se respetaban. Oscar, el encargado de inventario, se sentaba en su pequeña oficina con los monitores encendidos. Estaba escribiendo un código, no para la empresa, sino para sí mismo. Un software de código abierto, diseñado para ayudar a los empleados de bajo nivel en cualquier industria a rastrear y reportar abusos de manera anónima. Una herramienta de justicia digital para los invisibles. Había encontrado la manera de canalizar su genio y su culpa en un propósito positivo y global. Esa tarde, Elena entró en su oficina con una tarta que ella misma había horneado. «Es mi aniversario de ascenso», dijo con una sonrisa genuina. «Y es también tu aniversario de ascenso. ¿Quieres un trozo?» Oscar, con su timidez intacta, asintió. Elena le entregó un plato. Al tomarlo, sus manos se tocaron brevemente. En ese roce, Elena sintió la fuerza tranquila del hombre que, sin hablar, le había devuelto su vida. «Nunca voy a olvidar lo que pasó, Oscar», dijo ella, con los ojos sinceros. «Pero estoy agradecida de haber podido gritar por fin. Y estoy agradecida de que alguien me diera la oportunidad de hacerlo». Oscar no pudo responder con palabras largas. Solo se permitió una frase, la más honesta y la más reveladora que había dicho en mucho tiempo. «Yo también necesitaba verlo, Elena». Era su admisión silenciosa de que la justicia de ella había sido también su propia redención. Elena sonrió, entendiendo que el alma de aquel hombre era tan profunda como su silencio. Se despidió y regresó a su cocina, ahora su reino. Oscar se quedó solo, mirando el trozo de tarta. Abrió su viejo laptop, el que llevaba consigo a todas partes. En el bot que había usado para detonar la verdad, escribió una única línea de código. Luego, apagó la computadora y tomó un tenedor. La tarta sabía a victoria. El lavaplatos que se convirtió en juez había encontrado su paz, no en la riqueza que había rechazado, sino en la dignidad que había restaurado a otra persona. Y en ese momento, el miedo de la cocina del Jardín del Chef fue finalmente silenciado.
reemplazado por el sonido del trabajo honesto y el eco de una verdad irrefutable. La historia del testigo silencioso era un recordatorio. No subestimes a la persona que no habla, porque a veces la persona más silenciosa es la que guarda el poder más ruidoso de todos.